Comencemos con lo que nos trae a nuestro encuentro hoy, que sería hacer un repaso de las primeras dos unidades o los conceptos más importantes que, que ustedes tienen de estas primeras unidades, que son básicamente conocer como el concepto core de qué es la carga eléctrica, cómo es que se comporta, cómo es que funciona ese mecanismo, qué es la fuerza coulombiana y después los conceptos de energía potencial y de básicamente el campo eléctrico, la energía potencial y el potencial electrostático. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a empezar es con el concepto de la carga eléctrica desde un principio. Es probable que muchos de ustedes ya hayan comenzado con algunas de las actividades, con algunos de los experimentos que vieron, pero también entonces hacemos un breve repaso. Entonces, estos son los objetivos de toda esta unidad. Comprender cómo todas las partículas que nosotros, o toda la masa en verdad que nosotros con la que nosotros interactuamos se compone de estas tres partículas fundamentales. Yo voy a decir fundamentales hoy, pero después, si ustedes siguen estudiando la física, se van a dar cuenta que no son partículas fundamentales, sino que hay partículas más chiquititas adentro de ellas, pero para toda su vida ingenieril pueden pensar lo más probable que la materia se compone de estas tres partículas, protones, neutrones y electrones. Después, cómo se cargan objetos. Traje un simulador 2 básicamente, para ver cómo se cargan los objetos. Seguramente muchos de ustedes les ha pasado en la vida cotidiana. Y cómo es que nosotros podemos mover cargas de un objeto hacia otro. Cómo es que se calculan y el experimento fundamental que hizo Coulomb para encontrar esta fuerza. Y bueno, después, esto es probable que se los mande después, que es la diferencia entre las cargas, los campos, la energía potencial electrostática y cómo operan el potencial eléctrico, que son cosas que las vamos a seguir utilizando más adelante. No es que las vemos solamente en estas dos subunidades, sino que en en las subunidades que vienen de la semana que viene, que son ley de Gauss y campos y distribuciones de otras cargas, vamos a seguir trabajando estos mismos conceptos para más adelante. Entonces, el principio fundamental que trae la ley de Coulomb, ¿sí? Es que básicamente es un concepto idéntico y calcado y copiado a lo que ustedes ya conocen, que es la ley gravitacional de Newton, ¿sí? La ley gravitacional o la fuerza gravitatoria, que es que básicamente dos objetos se atraen simplemente por el hecho de tener masa. Coulomb básicamente copia este mismo concepto, pero él lo que hace es lo adapta a un principio natural que también aparece desde los principios herméticos y desde los principios kybaliónicos, que es el principio de la polaridad. Ustedes se habrán notado que en su vida cotidiana la gran mayoría viene dada en objetos que son polares, desde los imanes con polos norte-sur, desde el día y la noche, el calor y el frío. Y entonces, básicamente lo que hace lo del magnetismo, bueno, ya se conocía para cuando se descubrió la carga eléctrica, el principio de polaridad, porque es más antiguo el magnetismo que la polaridad. Uno es de Gall y otro es de Benjamin Franklin. Y entonces, la polaridad de las cargas, ¿sí? Nos dice que, lo habrán visto tal vez en algunos de los experimentos de los primeros cuestionarios, es que nosotros tenemos estos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas eléctricas vienen en formato de atracción y en formato de repulsión. De esos experimentos que nosotros vimos, o claramente dependiendo de cómo quedan cargados los cuerpos, nosotros podemos tener básicamente esas dos interacciones. Esas dos interacciones se dividen y son simplemente la interacción que cuando nosotros tenemos dos cargas que son diferentes, básicamente lo que tienen esas dos cargas tienden a la atracción, y cuando nosotros tenemos dos objetos que se encuentran cargados de igual forma, ese era el experimento que las dos cintas le hacíamos, las jalábamos exactamente iguales, y entonces básicamente quedaban cargadas con la misma polaridad porque el proceso de carga fue el mismo, y entonces ese objeto se repele entre sí. Estos experimentos no es que solamente se hacen con cintas, sino que en general la física los describe y son conocidos
desde hace miles de años, por ejemplo, su palabra que ustedes conocen, que es la palabra electrón, no quiere decir o no quiso decir desde siempre lo que nosotros conocemos con lo que es la palabra electrón, sino que es la palabra griega que nos representa a nosotros el ámbar. Y a partir de ese uso, porque son los griegos los que descubrieron básicamente que se podían cargar diferentes tipos de objetos y ellos lo que hacían era o lo frotaba el ámbar con pieles de animales, ¿sí? O con, que es algo peludo simplemente, o si lo hacían con seda, básicamente esos dos objetos, ese ámbar se cargaba de formas diferentes. Capaz que le pasó alguna vez a alguno de ustedes, ya sea que o caminando en algún tipo de alfombra o básicamente acariciando a animales. Nos pasa que cada tanto si uno viene cargado del exterior o simplemente de frotar algún animal, hay un desbalance de cargas y ese desbalance de cargas de alguna forma, cuando nosotros entramos en contacto con algún objeto más grande o que deja de estar aislado, básicamente nuestro desbalance vuelve a la naturalidad con esos chispazos tan característicos. Eh, entonces, estos son este principio de polaridad es lo que rige básicamente a la fuerza electrostática, ¿no? El principio de la polaridad y de tener dos tipos de fuerzas, atracción y repulsión. A lo largo de decenas de años subsiguientes, no es que esto se ha armado desde el inicio, desde, no sé, Rutherford con sus teorías del núcleo atómico, Niels Bohr, y hasta directamente lo que nosotros conocemos hoy de lo que sería la estructura atómica, se ha ido armando básicamente esta concepción de lo que nosotros conocemos como los átomos, que son, átomos quiere decir indivisible, pero bueno, básicamente uno elige el nombre de los constructos y después con los experimentos que vinieron para después. Claramente el átomo no es que era indivisible, ¿no? Cuando se eligieron ese nombre para los átomos, después aparecieron las partículas subatómicas y después las partículas subnucleicas, así que era imposible saberlo desde antes. Pero la estructura atómica consta de de estas tres partículas y para todo lo que nosotros vamos a hacer en la materia de física, con estas tres partículas a nosotros nos alcanza. Estas tres partículas están divididas, y esto apelo a que recuerden de su química, ¿sí? Están divididas en dos regiones del espacio, ¿sí? Hay dos partículas que se encuentran en el núcleo atómico, que es la región más chiquitita que se encuentra del átomo, es básicamente el 0,1 del volumen, y ahí se encuentra condensada casi toda la masa de estas partículas, y en ese núcleo atómico lo que nosotros tenemos son protones y neutrones. El protón es el elemento que tiene una cierta carga positiva y tiene una cierta masa. En este caso ahí tienen los datos. Si alguna vez en algún problema ustedes se encuentran que el problema se los describe con protones y con electrones y ustedes no conocen algún dato, todos estos datos son extremadamente conocidos y están medidos con muchísima precisión. Hay un instituto de constantes y números atómicos o de números en general. Tienen hasta, creo que tal vez 8 decimales en general, pero para todos los fines prácticos ingenieriles, con los tres números que nosotros conocemos de los números atómicos, nos alcanza y nos es suficiente. Eh, Fíjense que la masa la masa del protón y la masa del neutrón son casi muy similares. Esto es porque después se aprendió que hay formas en donde básicamente el neutrón puede decaer en un protón y más un electrón o alguna partícula o alfa o beta. Son decaimientos electrónicos. Y después, bueno, esas dos partículas, claro, están en el núcleo. Hay una de las preguntas del seminario socrático que les pregunta por qué esto es una configuración estable si no debería serlo. Es algo muy interesante para aquellos que les toquen esas preguntas poder básicamente seguir explorando algo de lo que es la física subnucleica.
Y después fíjense que el electrón tiene una masa que es radicalmente más chica y el electrón se encuentra en una región del átomo que se llaman los orbitales. El modelo atómico de Niels Bohr proponía unos orbitales fijos, que son unas circunferencias, pero básicamente el resto de la física ahora los describe como si fuesen nubes probabilísticas en donde existe una probabilidad, ¿sí? Tienen nubes y tienen diferentes formas, ¿sí? No son todas esferas, sino que el primer orbital es una esfera alrededor del núcleo, pero después el segundo orbital son como unos globos, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, y todos van teniendo formas completamente diferentes. Eso es por la configuración electrónica que van teniendo estas partículas y esa configuración electrónica es cómo se van llenando esas partículas. Lo habrán visto en química, que cómo se van llenando los orbitales, un S1, 1p1, 1p2, 2p2, ese tipo de configuración, cómo se van ocupando los niveles de valencia. Bueno, entonces el electrón, que es la carga negativa y que es mucho más liviana, fíjense que tiene entre 4 órdenes de magnitud, entre -27 y -31. Cuando uno habla en general de mover carga eléctrica a través de procesos que pueden ser de inducción, en general lo que uno está hablando es que la carga eléctrica negativa es la que es la más volátil, por decirlo de alguna forma. No sé si la volátil, no sé si es la palabra correcta, pero es una forma de decirlo. Es la que tiene mayor grados de movimiento y de libertad. De hecho, cuando lo veamos en la unidad 3, que es electrodinámica, son las cargas eléctricas en movimiento y la corriente eléctrica es el flujo de electrones que nosotros tenemos en los cables. Bueno, básicamente estos son el núcleo atómico, ¿sí? Básicamente de los elementos que nosotros conocemos de toda la materia, lo que nosotros tenemos son en general materia que es inicialmente neutra, en este caso creo que es el berilio, si mal no recuerdo, que es el tercer elemento, sería berilio, hidrógeno, bromo, alguno de esos elementos. Fíjense que siempre la materia que es eléctricamente neutra siempre tiene la misma cantidad de carga eléctrica positiva que la cantidad de carga eléctrica negativa. Esto es básicamente porque la carga eléctrica es un derivado de lo que sería la conservación de la masa. Entonces, la masa viene siempre neutral. Y lo que nosotros tenemos son siempre materiales. Lo que nosotros podemos crear de formas artificiales son iones. Iones es básicamente eh, algunos litio, no era berilio. Agarrar un átomo y nosotros podemos básicamente modificar el número. En general, lo que nosotros vamos a poder hacer es modificar el número de electrones que tiene, ¿sí? Entonces, el átomo neutro de litio tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones, ¿sí? Tienen el principio de conservación de la carga, pero después vos ionizando la materia, ¿sí? Cuando vos estás moviendo carga eléctrica desde un lado a otro, ya sea por algún proceso de inducción o por, no sé, carga o por potenciales o por la razón que uno lo esté haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es moviendo electrones de ciertos lugares a otros. O sea, cuando nosotros arrancamos la cinta de una mesa, ese objeto, si suponemos nosotros que queda cargado negativamente, es porque nosotros arrancamos electrones y parte de esos electrones fueron a parar hacia la cinta y por ende el elemento de la cinta, perdón, no es un elemento, pero es un material compuesto, básicamente va a tener más electrones que cantidad de protones. En ese caso estamos en el caso de lo que sería un ion negativo de litio, en donde tenemos mayor cantidad de electrones que de protones. Y si nosotros miráramos al universo desde el lado del punto de vista de la mesa podría ser un ion positivo, porque si yo arranqué electrones de la mesa y me los llevé con la cinta, evidentemente la mesa tiene menores electrones. Si bien es un elemento compuesto y está tocando a tierra, básicamente eso es lo que, si existieran solamente la mesa y la cinta, eso es lo que le hubiese sucedido. Entonces,
Este es el principio de conservación de la carga. Y este principio de conservación de la carga es un invariante escalar que básicamente opera a todos los niveles del universo. Desde que arrancó el universo en adelante, toda la carga lo único que ha estado haciendo es conservándose, ¿sí? Y básicamente lo que fue cambiando es el formato de la carga, por decirlo de alguna manera. O sea, los primeros, ya estoy con vos, creo que era Xian, eh, el primer elemento estable que se armó, que es el hidrógeno, a través de procesos se fue combinando y transformándose en helio, en litio y en otros elementos más pesados, pero siempre la cantidad de carga total que había en el universo se conservó. ¿Querías hacer la pregunta, Jen? Sí, Obvio. entonces cuando un ion queda con carga negativa, por ejemplo, o sea, lo que quería preguntar era si solo puede quedar un ion con carga positiva o negativa si se le suma o resta un electrón, o sea, los protones siempre tienen que quedarse en la misma cantidad, digamos. Después, o sea, porque los núcleos son más inestables, es más difícil agregar una carga, agregar diferentes tipos de tener diferentes núcleos estables. ¿Sí? Capaz que seguramente hablaste o alguna vez escuchaste nombrar lo que se llaman las reacciones nucleares, seguramente sí. Si miraste la película Oppenheimer, es eso, pero vos podés bombardear también los núcleos. Lo que pasa con los núcleos es que cuando vos le agregás un protón a esos elementos, o le agregás un protón, o le agregás un neutrón, o lo bombardeás con otras partículas, que podrían ser partículas alfa o beta, que son combinaciones de protones y de neutrones, conseguir un núcleo estable es algo más complejo. En general, lo que le sucede a él es que pasa de estar estable a estar inestable y vuelve a desprender las partículas directamente. Pero podría ser el caso de que tengas un ion cambiando el número de protones o de neutrones también. De hecho, el agua pesada creo que es cambiando el número de neutrones, si mal no recuerdo. Ok, ok, muchas gracias. No, porfa. Eso sería un isótopo, ¿no? Claro, Básicamente. Cambia, sí, tiene más neutrones. Por eso se llama pesada, porque literalmente es más pesada porque tiene más masa. exactamente. Eh, Igual son temas que no sé si corresponden a esta materia, pero para Es el que quieras todo de ir. química. Claro, Todo exactamente. que ya vimos en química. Entonces, la magnitud de la carga para nuestra física va a estar cuantizada, o para el universo, en verdad, está cuantizada en esta cantidad que es 1,602, esos serían los primeros tres decimales, y después podrían tener mayor cantidad de decimales si ustedes lo quisieran. Pero esa cuantización de la carga es básicamente el centavo del universo, por decirlo de alguna forma. Cada vez que se mueve carga de un lado a otro, solamente se puede mover en esas ciertas cantidades de carga. Para la física cuántica, que es la física más avanzada, después esta carga y esta cuantización de carga viene también dado en relaciones de un tercio y de dos tercios. Seguramente habrán escuchado alguna vez en su vida de lo que llaman los quarks, adentro del núcleo atómico y adentro de los protones. Cada uno de esas dos partículas están compuestas de quarks que tienen diferentes nombres que se llaman arriba, abajo, top, down, up, down, left, right o top y bottom, algunas así. Tenían como 6 nombres que hay de estos quarks. Y bueno, esos quarks, tienen otras fuerzas, obviamente, otras interacciones, y la carga eléctrica adentro de los quarks viene en relaciones de un tercio. Pero para nuestro curso de Física 2, la carga está cuantizada y se mueve en múltiplos de esto, 1,602 por 10 a la menos 19. Si ustedes ya se lo preguntaron o no, fíjense que son elementos, son unidades muy, muy, muy chiquititas. Para nuestro caso, nosotros ni sentimos si un electrón probablemente se nos acerca o se nos pega o no. Recién cuando hay un gran exceso de, de cargas es cuando realmente nosotros sentimos algún proceso de descarga. Por ejemplo, en este simulador que se llama
de FET, que nosotros, si alguno ya lo hizo, ya básicamente vieron algunos de estos simuladores. No me acuerdo si está siendo utilizado, creo que no, o capaz que en algunos de las cosas después, de las actividades más adelante. Seguramente a alguno le pasó esto, que es que básicamente cuando ustedes caminan mucho tiempo en una alfombra y después vamos a agarrar algún picaporte o tocamos a alguna persona, básicamente todos estos electrones que nosotros nos fuimos cargando y que quedan aislados de de lo que sería la Tierra, que tiene un gran exceso de electrones, básicamente ese proceso empiezan tenemos un chispazo, ¿sí? Ese chispazo básicamente es la carga eléctrica que está separada, básicamente. En algún lado vos tenés mayor cantidad de protones y en otro mayor cantidad de electrones, vuelve a neutralizarse directamente. Y eso básicamente depende de cómo nosotros, de cuánto nos hayamos cargado. ¿Y es una pregunta de alguno de ustedes o no? ¿O el simulador era? Alan, Sí, Z. una consulta únicamente. ¿Esa transferencia de electrones es únicamente por el contacto entre materiales? O sea, ¿depende del tipo de material o es por otra cosa también? Depende de la fuerza, la rapidez con la que vos estés teniendo esa fuerza de rozamiento y ciertos materiales que tienden a hacer desprenderse de electrones y otros ciertos materiales que no tienden a desprenderse de electrones. Por ejemplo, vos podés caminar, podés hacer fuerza de rozamiento, por ejemplo, contra la madera y vos podés caminar kilómetros y nunca vas a tener un proceso de, no quiero decir nunca, pero muy poco probable tengas un proceso de inducción. Lo mismo con un cerámico, por ejemplo. Ahora, si vos caminas un rato largo en una alfombra y después querés abrir una puerta, es probable que básicamente te hayas quedado cargado de alguna forma. Ah, está bien, porque lo asemejé un poco a esa actividad lo de las cintas que se pegaban una sobre la otra y otra que lo hacías por separado y que se Ajá. hacía hincapié sobre la parte brillosa y la parte pegajosa, por eso. Por supuesto. Vos ese experimento, en vez de hacerlo con una cinta de plástico, lo intentás de hacer tal vez con una cinta aisladora y ese experimento no funciona, ¿viste? Tan bien. Así que, o en una mesa de vidrio, por ejemplo. Depende de esas variables, ¿no? De la fuerza de rozamiento, depende también de la rapidez con la que lo hagas y también depende del día, por ejemplo, la humedad, si está muy húmedo un día o si está muy seco un día, es más difícil o más fácil arrancar carga de un lado a otro. Entonces, los materiales que nosotros tenemos los catalogamos en tres tipos de materiales, eléctricamente hablando. Los materiales nosotros los tenemos como lo que se llaman materiales conductores. En su gran mayoría todos los metales son conductores o buenos conductores de la electricidad. Comercialmente en la electricidad nosotros utilizamos cobres y aluminios para básicamente hacer estos conductores eléctricos. Todos los cables que nosotros tenemos adentro tienen filamentos de cobre o aluminio para conducir las señales eléctricas que llegan desde la computadora hasta los auriculares. Y después materiales que son materiales aislantes como la madera, los plásticos o las gomas. Todos esos materiales básicamente son materiales aislantes y cuesta arrancar los electrones. Esto tiene que ver estrictamente con cómo es la configuración electrónica de estos materiales. Si ustedes miran, por ejemplo, la estructura atómica del cobre, la estructura atómica del aluminio, lo más probable es que tengan tal vez uno o dos electrones en los últimos niveles de valencia. Y entonces esos últimos dos electrones en ese nivel de valencia, lo que hace básicamente es que esté débilmente agarrado con respecto lo que sería al núcleo atómico, versus que cuando vos tenés un material, como podría ser, es un material compuesto, la madera, pero podría ser un gas noble, por ejemplo, que son gases aislantes, los gases básicamente tienen el último nivel de valencia todo ocupado por todos los electrones y eso hace que básicamente sea más difícil arrancar, digo, entre comillas, ¿no? Extraer un electrón a través de alguna fuerza. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de materiales.
En su gran mayoría, todo física 2 lidia solamente con lo que serían los materiales conductores y aislantes, pero también hay una tercera categoría que se llaman los materiales semiconductores, que pueden ser los diodos, transistores o tiristores, que es básicamente lo que nosotros tenemos materiales adentro de nuestras computadoras, en los microchips, en las memorias RAM. Las memorias RAM son capacitores, en verdad, pero en los microchips, dejémoslo ahí. Eh, María. Profe, justamente por esto de que tienen los metales, de que tienen como los electrones más alejados capaz del núcleo, es por eso también que son justamente los electrones que se pasan como, por ejemplo, en el simulador a la persona, o sea, se le pasan siempre los electrones, ¿no? Sí, pero en verdad es porque sí y porque también están agarrados más débilmente con respecto al resto de la estructura atómica. Y porque son 4 órdenes de magnitud más livianos. Si lo mirabas en el chart de las masas, vos tenés un electrón que tiene una masa de por 10 a la menos 31 y un protón que está por 10 a la menos 27. Entonces, primero que cuando vos aplicás una fuerza hacia todo ese objeto, lo más probable es que lo que se mueva sea el electrón y no el protón. Y después es que le estoy respondiendo la pregunta a aquellos a quienes les toquen la pregunta del núcleo. Adentro del núcleo atómico, vos cuando tenés el núcleo atómico, el núcleo atómico no debería ser estable, porque vos tenés todas cargas positivas y entonces tenderían a repelerse. Entonces, imagínate que cuando vos querés arrancar un protón, lo que te pasa es que tenés una fuerza de atracción que se llama la fuerza nuclear fuerte. Y entonces esa fuerza nuclear fuerte hace que todos los núcleos, todos los protones estén siempre bien pegados al núcleo. De hecho, esa fuerza nuclear fuerte, cada vez que vos lo estirás, la fuerza se hace más fuerte, similar a como si fuese un resorte, por ejemplo. Viste que el resorte vos cada vez que lo estirás, la fuerza se hace más fuerte. Bueno, esa fuerza nuclear funciona de una forma muy similar a ese resorte. No es que hay un resorte entre las partículas, pero a través de lo que llaman los bosones opera de esa forma. Ah, ok, Entonces, ok. por esas razones y aparte, por esas razones que básicamente son los electrones los que se mueven. Alan. Alan, ¿no te haces una pregunta o no? Quedaste así con la mano arriba. No, no, quedó así, no sabía que quedaba de esa manera. Ahora a ver si lo saco. No, dale, genial. No, es para saber nomás, simplemente. Igual yo te lo puedo bajar desde acá, nomás. Para que no me lo viste, viste en la pantalla arriba. Gracias, gracias. Entonces, existen formas de inducción de carga, ¿sí? De inducción de carga, la palabra inducción es mover carga de algún punto a otro, ¿sí? Básicamente, nosotros podemos mover cargas a través de procesos como los que vimos, de frotar cargas de un lado a otro, o haciendo uso de lo que nosotros vamos a ver más adelante, que son pilas, baterías, fuerzas electromotrices de movimiento. Nosotros podemos inducir cargas o podemos mover cargas de un cuerpo a otro. En este caso, si ustedes logran comprender este proceso que se llama el proceso de inducción de cargas y cómo funciona la Tierra con respecto a estas cargas, es algo extremadamente importante, porque es lo que les va a poder a ustedes resolver la parte fenomenológica de muchos de los problemas que ustedes van a tener más adelante en configuraciones electrostáticas cuando aparezca lo que sería la puesta a tierra. Que básicamente la puesta a tierra, así como lo dice su nombre, es que nosotros colocamos directamente hacia tierra algún tipo de parte de nuestros elementos conductores. En nuestras instalaciones eléctricas esto nosotros lo utilizamos todo el tiempo. De hecho, es la tercer pata que nosotros tenemos en los enchufes. Esa tercer pata es un cable verde y amarillo que está rígidamente puesto a tierra. Rígidamente puesto a tierra significa que ese cable que nosotros tenemos ahí está directamente conectado a una jabalina, o sea, va por toda nuestra instalación de nuestra casa y va directamente conectado a una jabalina que está puesta, enterrada directamente en la tierra y que nos sirve a nosotros para descargar lo que serían excesos de carga que pueden aparecer en nuestra instalación debido a diferentes factores. Podrías tener un exceso de carga por alguna falla de tu instalación. Esto es el caso
que vos tendrías, suponete si tenés algún pelo de algún cablecito que está tocando alguna de las carcasas de tus elementos, de tu, no sé, el lavarropas, el microondas, eso básicamente hace que se descargue esa exceso de carga que vos tendrías en la superficie del cuerpo y que iría a pasar directamente a través de la jabalina. O por ejemplo, si suponete que vos limpiaste tu computadora e hiciste algo que no se debe, que es soplarla ya sea con un ventilador o la soplaste con un aerosol que tiene aire comprimido. Bueno, tu cuerpo, probablemente por el efecto de rozamiento del aire, tu carcasa o algunos de los microchips que vos tenés adentro pueden haber quedado cargados electroestáticamente. Eso quiere decir que quedaron con una cierta carga que no es neutra. Y entonces, cuando vos los conectás inicialmente, esa tercer pata que nosotros tenemos, lo que sirve es como descarga a tierra. No, ¿qué se le pasó a esto? Esa tercera pata que nosotros tenemos ahí, aparecieron unos globos que no sé por qué. Básicamente lo que hace es descargar todos esos electrones extra que nosotros tendríamos en el cuerpo directamente hacia la jabalina y hacia la tierra. Por eso se llama puesta a tierra, cerramos el concepto. Entonces, la tierra es un elemento muy grande, es un cuerpo muy, muy grande y puede absorber cualquier cantidad de exceso o de efecto de carga eléctrica que nosotros necesitemos. Si ustedes lo vieron en la naturaleza, cuando vos tenés exceso de carga en nuestras nubes, eso se neutraliza básicamente con la Tierra, porque básicamente aparece un rayo y ese rayo automáticamente lo que hace es ese desbalance de carga eléctrica que había entre la nube y la Tierra, lo balancea y vuelven directamente hacia su naturalidad. Ese desbalance ocurre, sí, obvio, Perdón, estuve buscando dónde levantar la mano y no lo encontré. Una no pasa consulta, la nada. jabalina, ¿se Ajá. calcula también? O sea, no es lo mismo un edificio que una casa. Es una consulta porque es ingeniero eléctrico. Yo Ajá. sé que me hace a la clase, pero ¿se calcula la jabalina o con un tamaño estándar ya está bien, digamos? Y depende de muchos factores, obviamente, y en general se calcula. Todo lleva un proceso de cálculo y o verificación. Dependiendo de la altura del edificio, la cantidad de departamentos, seguramente hay una norma asociada a las puestas de las jabalinas y entonces eso básicamente lleva un cálculo, que el cálculo es para verificar si el grosor de la jabalina y la longitud de la jabalina está correcta y cuáles tienen que ser los cables que vos tenés que subir para todos los departamentos. Claramente siempre lleva un tipo de cálculo, como todo dentro, un cálculo para verificar que lo que vos estás poniendo está correcto. No solamente existen jabalinas, sino que también existen lo que se llaman mallas de puestas a tierra. Esto no tiene nada que ver con la materia, o sea, no es que no tiene nada que ver, pero si algún día entran en una cámara de un transformador o entran en una estación transformadora o entran tal vez en algún lugar que requiera ese tipo de instalaciones, tal vez los hospitales, todo el piso está puesto como si fuese con una grilla de varillas peladas, varillas o cables en verdad, y esa malla de puesta a tierra, ¿sí? A ver si pongo una imagen en Google, malla de puesta a tierra, podemos buscar un esquemático, sirve básicamente para que todos los cuerpos estén a potencial cero directamente. Estas mallas de puesta a tierra se usan mucho en las subestaciones eléctricas, por ejemplo, ¿no? Esto es el caso de una subestación eléctrica, pero podría ser en el caso de una generación eléctrica o en una cámara de transformación, tal vez en los puntos cercanos a una torre de alta tensión, o sea, hay muchos lugares en donde se utilizan estas mallas de tierra. Y para lo que sirve, ya sea una malla o una jabalina, es estrictamente para derivar cualquier tipo de exceso de carga y que vos, si tocas esa estructura, la estructura de una torre, no lo deberías hacer, o sea, porque no deberías tocar una estructura de una torre, pero suponete que en el caso tenés un nene que va y la toca, esa estructura está rígidamente puesta a tierra, quiere decir que hay un cable que está puesto hacia la malla, a través de una malla o una jabalina rígidamente, y entonces sí o sí tiene cero potencial, no hay forma de que se induzcan o que se cargue electrostáticamente o que se induzcan tensiones en esos cuerpos.
Gracias, profe. No, porfa. Entonces, el proceso de inducción de cargas, yo se los muestro acá. Cuando nosotros agarramos y acercamos algún tipo de elemento eléctricamente cargado hacia algún elemento que es neutral, lo que sucede siempre es que los electrones que nosotros tenemos en ese cuerpo neutral son repelidos, ¿sí? Si estamos en este caso, ¿no? Cargados con una varilla cargada negativamente, son repelidos hacia una de las caras, mientras que la atracción sucede con los protones. Entonces, nuestro cuerpo nos queda básicamente polarizado, por decirlo de alguna manera. Esa polarización nosotros la podemos canalizar y si nosotros conectamos una parte de nuestro cuerpo hacia la puesta a tierra, básicamente nuestro cuerpo va a quedar cargado temporalmente. Esto es porque los electrones que nosotros estamos derivando hacia la Tierra nos los va a aceptar. Nosotros lo que podemos hacer es remover ese cable de la puesta a tierra y básicamente dejar el elemento cargado positivamente, ¿sí? Esta es una fenomenología de inducción de cargas. Es muy importante que ustedes comprendan esta fenomenología para sus problemas de electrostática en donde les aparezcan estas puestas a tierra, porque estas puestas a tierra lo que nos hacen son darnos un indicio de cuál es el potencial de los cuerpos o cómo es que se inducen las cargas que nosotros tenemos adentro de estos cuerpos. Entonces, la ley de Coulomb es una ley que básicamente describe cómo es que funcionan a nivel micro las fuerzas entre estas partículas cargadas eléctricamente. Básicamente es una, como ya se los había adelantado, es una copia de lo que ustedes ya conocen como la fuerza gravitatoria. Ustedes seguramente vieron más de la fuerza gravitatoria como la intensidad del campo gravitatorio G por la masa de cualquier cuerpo para calcular el peso. Y esto es que para nuestra vida terrenal, lo que nosotros tenemos de campo gravitatorio no varía mucho si estamos nosotros a nivel del piso o si estamos 100 metros más arriba o 100 metros más abajo. Pero la ley gravitacional ustedes la vieron para cuando vieron ley gravitacional de cuerpos celestes, por decirlo así. Cuando ustedes vieron la parte de proyectiles que están orbitando con respecto a la Tierra o fuerzas lunares, ese tipo de problemas de su física 1, básicamente ustedes vieron una ecuación que era muy similar a esta ecuación, en donde ustedes tenían, en vez de tener la fuerza, tenían una constante gravitatoria que se llamaba G y tenían el producto de las dos masas y la distancia al cuadrado. Los problemas de física en general se podían resolver con estas fuerzas y con estas aceleraciones. Bueno, Coulomb lo que hizo es, utilizando un péndulo de torsión, ¿sí? Un péndulo de torsión es básicamente este esquema que nosotros tenemos ahí, en donde vos tenés un cuerpo que estaba balanceando. Si ustedes miran el péndulo de torsión, también existe un péndulo de torsión para masas. ¿Sí? Se utiliza en vez de con masas chiquititas, se utiliza con grandes pesos. ¿Sí? Estos péndulos de torsión, a ver si tenemos alguna péndulo de torsión. ¿Quién habrá hecho esto? ¿Newton? Péndulo de torsión. All. A ver qué dice Wikipedia, si tenemos alguna imagen linda. Nada, tenemos algo balanceado y a ver si en inglés. There you go. Esto es un péndulo de torsión. ¿Sí? Este péndulo de torsión son las dos formas que se tuvo para calcular las constantes, tanto la constante gravitatoria como la constante electrostática. Este péndulo de torsión, cuando vos básicamente, en vez de tener objetos cargados, tenés objetos con masa directamente, esas dos masas y hay una tercera masa de referencia, hace una fuerza de atracción y con cuánto se tuerce este hilo, básicamente se puede calcular la fuerza, y si se puede calcular la fuerza y si se pueden medir las masas,
básicamente el producto de las masas. Ves a la distancia a la que se encuentran, se puede ver el equilibrio. Bueno, esa misma idea que estaba de estos péndulos de torsión también se puede utilizar para la electrostática, y con eso se calculó la constante que nosotros tenemos entre estos dos cuerpos. Como ya lo vimos, ¿sí? Lo que nosotros podemos tener siempre en las fuerzas electrostáticas son fuerzas de o atracción o fuerzas de repulsión, pero lo que es siempre muy importante es que la fuerza ejercida entre dos cargas se encuentra siempre dentro de lo que sería la recta de acción que nosotros tenemos entre estos dos cuerpos, ¿sí? La recta de acción es básicamente la recta que pasa entre uno de esos dos cuerpos y el otro de esos dos cuerpos. Si alguno quiere, yo siempre les comparto tal vez algún link a estos pizarrones que yo voy usando. Después se los puedo pegar también, se los puedo compartir. Esto no fue algo, esto no es lo que quería. Entonces, ahora sí. Fíjense, en estos dos esquemas, siempre para todos estos esquemas, lo que nosotros tenemos es una recta de acción que pasa por los dos puntos, ¿sí? Y las fuerzas son siempre en esta misma recta de acción. Ustedes van a tener problemas, por ejemplo, en sus primeras unidades, en cuyo caso, básicamente, son problemas unidimensionales. No importa si las dos cargas están puestas en diagonal, ustedes pueden pensar solamente en la recta de acción de estas fuerzas, y básicamente, cuando ustedes piensan en la recta de acción de estas fuerzas, es que tienen un problema unidimensional directamente. Entonces, esta constante electrostática para los problemas que ustedes van a querer utilizar tiene este valor, que es 8,98 por 10 a la novena. En general lo pueden aproximar y pueden utilizar 9 por 10 a la novena también. Es una de esas aproximaciones que se utilizan. Así como usamos 10 para la intensidad del campo gravitatorio, esa aproximación también. Pero después, en general, se utiliza esta constante electrostática, K, en función de otro parámetro, ¿sí? Que se llama la permitividad eléctrica del vacío, que es este número que se llama epsilon 0, y se escribe esta constante electrostática en base de 1 sobre 4pi y epsilon 0. Esto es porque básicamente nuestro universo tiene una configuración estable, la configuración de mínima entropía, que son las esferas. Si ustedes lo miran desde el punto de vista atómico, desde el punto de vista de los electrones y protones, desde el punto de vista atómico, desde el punto de vista molecular, o desde el punto de vista de, no sé, nuestro planeta o las burbujas que nosotros tenemos en nuestras escalas, todo el universo, en vez de, cuando vos soplás una película de jabón, en vez de hacerse un plano, se transforma en una esfera. Esto es porque una esfera es estrictamente simétrica en todas sus dimensiones, y entonces acá vos tenés implícitamente la fuerza, tenés implícitamente la superficie de una esfera, que es 1 sobre el 4pi. Radio al cuadrado es la superficie que vos tenés de esa esfera. Y esto es por cómo se propagan las ondas electromagnéticas. No sé, seguramente alguno tiró alguna vez una piedra en un estanque, y esa piedra te genera una onda, ¿sí? De una excitación. Esa onda de excitación básicamente es un anillo. Bueno, si ustedes se imaginan un estanque en 3 dimensiones, cuando uno excita el campo electromagnético, salen esferas de esa excitación en todas las direcciones, y por ende es necesario parametrizar esta superficie de esta esfera. Y por ende ustedes pueden encontrar básicamente esta constante electrostática escrita de esta forma, que es 1 sobre 4pi y epsilon 0. La permitividad eléctrica del vacío es una constante que nos permite a nosotros simbolizar que la energía electromagnética o el campo electromagnético no tiene o no necesita de ningún material para propagarse. Y esto es una gran diferencia de algunos otros tipos de ondas que ustedes sí pueden conocer. Por ejemplo, si vos conocés una onda mecánica, como puede ser el sonido,
o una onda mecánica, como puede ser cuando uno excita una soga, o como si fuese un látigo, por ejemplo. Esas ondas necesitan de la masa para propagarse, o sea, el sonido en el espacio, donde no hay ningún tipo de masa, no se propaga, mientras que el campo electromagnético básicamente no necesita de eso. Parte, ustedes lo viven todos los días, de la luz que nos llega a nosotros del sol. Hay un montón de gran parte que no hay masa desde que sale del sol hasta que nos llega a nosotros, y sin embargo los fotones, estas partículas de luz, básicamente llegan hacia nosotros y nos permite esa propagación, ¿sí? Sin ningún tipo de masa. Entonces, estas dos son las dos constantes que nosotros vamos a Che, utilizar. Sí, no entendí la fórmula de antes. Entre las líneas dice Q1 y Q2, ¿no? Se están claro, multiplicando. se están multiplicando. De igual forma que vos tenés la ecuación de Newton, ¿te acordás? Eh, Sí. New- Tenés exactamente Newton, gravitational law. ¿Y las líneas esas para qué están? ¿Es módulo eso? Correcto, lo que vos estás calculando ahí en ese caso es el valor absoluto de la fuerza de atracción o de repulsión, y entonces lo que vos estás utilizando ahí es el módulo de ese producto. De forma que vos lo que único que estás calculando sería la longitud de este vector de fuerza, no estás calculando la dirección o el sentido. Después vamos a Sería ver la distancia entre las cargas entonces, qué cosa. ¿o no? Ah, no, perdón, eso sería R. Eso sería R al cuadrado, la distancia entre las cargas. Y lo que está entre las dos líneas de módulo lo que te hace es, para que no te quede una fuerza positiva o una fuerza negativa, dependiendo del producto de las dos cargas, lo que estás teniendo ahí es simplemente una fórmula para calcular cuánto vale la longitud del vector fuerza nomás. Las cargas ahí tienen que estar en Coulomb, ¿no? Correcto. En ese sentido, yo siempre los voy a impulsar a que utilicen todo dentro de lo que son las unidades del CIMELA. ¿Por qué? Ok. Porque si vos pensás en tus cálculos utilizando las unidades del CIMELA, básicamente lo que te permite a vos es que todos tus cálculos salgan en unidades del CIMELA. Entonces, no sé, suponete que vos estás, para que vos tengas un cálculo, suponete que vos estás usando esta ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme. Si vos a esto le introducís, en este caso, todas tus unidades, y todas tus unidades son, por ejemplo, metros sobre segundo para tus velocidades, tiempo en segundos, por ejemplo, y si yo quisiera a través de este cálculo obtener una aceleración, yo ya sé que la aceleración me va a salir en metros sobre segundo al cuadrado. A diferencia de tal vez si vos tenés que si usás horas o kilómetros o algunas de esas unidades. Si vos siempre trabajás en unidades base, siempre a la salida de tus cálculos obtenés las unidades base de este sistema. Entonces, para eso, la unidad fundamental de la carga eléctrica es el Coulomb. Ok. Eh, entonces, de igual forma que ustedes tienen en, en cualquier tipo de igual forma que ustedes tienen el principio de superposición de fuerzas para su física 2, el principio de superposición de fuerzas también funciona para lo que sería su física de la electrostática. Esto quiere decir que la fuerza que nos produciría la carga 1 contra la carga 2 y la carga 3 contra una carga 2, ¿sí? Son independientes entre sí, y sin embargo la fenomenología global que nosotros tenemos a lo largo de una interacción electrostática es la sumatoria de todas las interacciones parciales. A ver si podemos jugar con esto. Electric, hockey, hockey. Para eso ustedes pueden pensar o pueden mirar este simulador, si a ustedes les interesa tal vez,
Este simulador está divertido porque lo que les propone, por ejemplo, es comprender cómo es que funcionan este principio de superposición de fuerzas a lo largo de, si mal no recuerdo, tenía 3, 4 problemas de hockey. Porque lo único que tenemos que hacer nosotros es, a través de una fuerza, ¿sí? A través de depositar cargas eléctricas, meter nuestra carga básicamente adentro del arco. Entonces, esto nosotros lo podríamos hacer muy sencillo, a través de una fuerza de repulsión desde atrás, pero fíjense que nosotros podríamos, si yo solamente tengo una sola fuerza y hago start, la fuerza va derecho hasta arriba, pero yo lo que podría tener es, a ver si desde acá, a ver si lo pongo acá, pero luego pasar más cerca esto, a ver si la fuerza de atracción de la carga positiva y la negativa hace que ingresen directamente al arco. Esto no funcionó, a ver si lo podemos hacer así. Ah, estuvo cerca esa. Bueno, entonces esto es básicamente el principio de superposición. Lo que nosotros obtenemos como resultado final de las interacciones es la sumatoria de las dos interacciones parciales. La primera es la interacción que nosotros tenemos, ¿sí? Y después, si nosotros depositamos o sacamos alguna de estas cargas, ¿sí? Y supongamos que nosotros sacamos esta, podríamos tener la otra interacción que sería la de la carga positiva con la carga negativa. Esto parece sencillo. Ustedes pueden ver acá el primero que es sencillo. Pueden cambiarle la masa al cuerpo que se está moviendo para entender cómo es que la inercia afecta a los problemas. Y después, si quieren, pueden ver algunos otros niveles que son más difíciles. Fíjense, en este vos tenés un objeto al principio y ahí tenés que sí o sí esquivarlo. Entonces, el principio de superposición es básicamente que los efectos parciales que nosotros tenemos de nuestras fuerzas electrostáticas son la sumatoria de los efectos parciales es el efecto final o total que nosotros tenemos de nuestros cuerpos. Entonces, de igual forma que nosotros tenemos el concepto de campo gravitatorio, y el concepto de campo gravitatorio ustedes lo comprenden como el concepto de indistinto de si nosotros existimos o indistinto de si nosotros estamos presentes cercanos de la Tierra, es la misma Tierra la que ejerce este concepto de unas líneas de campo que permea a todo el espacio y que si permea todo el espacio, básicamente, cuando nosotros depositamos algún objeto en ese campo, ¿sí? Esa línea de campo, ¿sí? Interactúa con ese objeto, en verdad no es la línea, son otras interacciones más chicas, pero nosotros lo podemos conceptualizar de esa forma. Y esa línea de campo nos permite a nosotros determinar la dirección en la que se va a encontrar esa fuerza en ese punto. Nosotros podemos hacer esa misma conceptualización que ustedes tienen armada con la Tierra, ¿sí? Pero a la inversa, porque cuando nosotros tenemos una carga eléctrica, cuando nosotros tenemos, perdón, la Tierra, son fuerzas de atracción y nosotros en el campo eléctrico necesitamos poder representar tanto la fuerza de atracción como la fuerza de repulsión. Lo que nosotros podemos armar es esa concepción de campo eléctrico como una magnitud que permea a todo el espacio y que cuando nosotros depositamos alguna carga en ese espacio, se va a producir una fuerza debido a la interacción entre esas dos cargas que nosotros tenemos. La que está originando el campo y la que está interactuando con ese campo eléctrico ya preexistente dentro de ese espacio. Entonces, para medir el campo, ¿sí? Ustedes pueden hacer uso de esa concepción que ustedes tienen del campo gravitatorio. La concepción que nosotros tenemos del campo gravitatorio es que el campo gravitatorio son líneas entrantes hacia la Tierra. Esas líneas entrantes hacia la Tierra son líneas equidistantes entre sí dentro de lo mayor posible,
¿sí? De forma de que nos simbolicen a nosotros la intensidad del campo gravitatorio. Para nosotros la intensidad del campo gravitatorio constante terrestre es 9,8. En verdad es 9,79, depende de la altitud. Y lo que nosotros tenemos es una magnitud 9,8 y en este caso esto es 9,8 newton sobre kilogramos, ¿sí? Es la unidad en la que está trabajado esta, que muchas veces uno le dice a este objeto, a este constructo, le decimos aceleración de la gravedad porque newton sobre kilogramo está también asociado a la aceleración que obtendría un cuerpo en caída libre, pero bueno, mejor la intensidad del campo gravitatorio. Y la idea que ustedes tienen ya prearmada de que si yo no tengo ninguna masa, salvo la masa de la Tierra, y tengo esta intensidad del campo gravitatorio, y que eso permea todos los puntos del espacio, ya la tienen, hay que expandirla nomás hacia la carga eléctrica, y esa idea es que solamente cuando yo agrego una segunda masa, lo que yo voy a tener es una interacción, en este caso, en una masa, básicamente lo que yo voy a obtener es lo que sería la fuerza peso. Y en este caso, la fuerza peso va a ser la proporción entre la masa y lo que nosotros conocemos como la intensidad del campo gravitatorio, ¿no? En este caso, la fuerza-peso y la intensidad del campo gravitatorio tienen la misma dirección, pero como ya habíamos mencionado que tenemos nosotros el principio de la polaridad afectando nuestras interacciones electrostáticas, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es crear este constructo con la noción de la polaridad. Entonces, la creación del constructo del campo eléctrico es la misma. Nosotros tenemos un objeto A, en este caso, que está creando el campo. Ese objeto A puede estar cargado positivamente o puede estar cargado negativamente, ¿sí? Y nosotros tenemos la creación de ese campo y después, básicamente, la fuerza que va a aparecer sobre cualquier otro cuerpo, en este caso, sobre el cuerpo que en este caso se llama B. Nosotros puede estar o puede no existir el cuerpo, ¿sí? Pero si nosotros depositamos una carga eléctrica en ese punto P, la fuerza y el campo, si los dos elementos son positivos, tienen la misma dirección. Y si en el caso de tener cargas de polaridades diferentes, o sea, una es positiva y otra es negativa, la única diferencia que hay es que básicamente nosotros tenemos la fuerza en un sentido opuesto. De igual forma de que si existiera la antimateria, en verdad, si existiera, la antimateria existe, pero si existiera en cantidades suficientes para tener para tener una caja en un problema de física, supónganse, para mí los opuestos son el rojo y el azul, supónganse que nosotros tuviésemos una caja en vez de tener materia, tuviese antimateria, ¿sí? En vez de tener masa. La única diferencia con esta fuerza-peso sería que lo que nosotros tendríamos es, en vez de una fuerza de atracción, nosotros tendríamos una fuerza-peso de repulsión directamente en ese estilo de caja. El campo gravitatorio generado por la Tierra no cambiaría de dirección o de sentido. Lo único que cambiaría es el sentido, en este caso, de lo que sería la fuerza. ¿Ese concepto se entendió? Inclusive con esta idea de la antimateria. Sí, sí. Al igual que en nuestras, que en nuestro campo gravitatorio, que la idea de que la fuerza que se genera es igual a la intensidad del campo multiplicado por la magnitud con la que está interactuando, en este caso es la masa, para las fuerzas electrostáticas, nosotros podemos encontrar básicamente esa misma interacción. La fuerza electrostática es el producto de la carga multiplicado por la dirección o la intensidad del campo electrostático que nosotros tengamos en ese punto. Si ya es por una sola carga o por una multiplicidad de cargas, eso funciona así. Si vos tenés la carga, en este caso ahora es negativa, la dirección te va a quedar opuesta simplemente por el producto de estos vectores que nosotros tenemos ahí
en ese producto escalar. Escalar por un vector, ¿no? Obviamente. Entonces, siempre la fuerza eléctrica es ejercida, ¿sí?, sobre estos cuerpos que estén cargados eléctricamente. Si nosotros depositamos sobre un campo eléctrico un objeto neutro, no se ejerce sobre él ninguna fuerza directamente. Alan. Sí, justo en el anterior vi que tenía una carga de prueba. A mí me da duda el tema de la carga de prueba. O sea, una carga de prueba, me habían explicado como que era una carga, no sé si sin signo, o sea, o algo por el estilo. Y, Me quedó algo de duda con eso. sí, en general muchos explican el concepto de la carga de prueba básicamente como si fuese el límite cuando es esto, sería el límite cuando la carga está tendiendo a cero. O sea que básicamente es una carga muy, 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 muy chiquitita de forma de que vos puedas medir una fuerza, pero que esa carga no te esté influenciando el campo eléctrico que vos estás creando por la otra carga. Entonces, por ejemplo, si yo deposito una carga eléctrica positiva, ustedes van a observar que se generan estos campos eléctricos a lo largo de todo el espacio. Podemos tener una grilla acá directamente para todos estos puntos. Pero fíjense esto, fíjense lo que le pasa a lo que serían si yo deposito otra carga eléctrica positiva al resto de los campos. Si yo deposito otra carga, los campos estos se modifican, o si yo la muevo la carga, se modifican. ¿Correcto? Ahora, una carga de prueba es básicamente una carga tan chiquitita que vos podrías medir la fuerza, como se está midiendo en este sensor. ¿Sí? Vos podrías de alguna manera detectar si si esta partícula de prueba está sufriendo alguna fuerza, pero no lo suficientemente grande como para que te distorsione el campo que la está creando. ¿Se entiende ese concepto de carga de prueba? Fíjate que cuando uno Sí, sí, sí. ingresa un sensor, los sensores no te alteran el resto de los campos existentes versus otra carga que sí te lo altera. Este simulador también está bueno. Van a Es tienen como eso que, sí, es como eso que dice del tema de fotografiar el movimiento de los electrones, que la misma fotografía influye sobre el mismo movimiento, algo por el estilo. Correcto, exactamente. Son para principios cuánticos. Cuando vos sacás una foto en tu teléfono celular, lo que está haciendo básicamente tu teléfono celular es, con el flash, envía un montón de fotones, ¿sí? Y esos fotones vuelven hacia la cámara y con eso generás, básicamente, con el rebote de esos fotones, generás una imagen que podría ser una imagen digital o por el choque de esos fotones contra las películas para los que somos viejos, se generaban las imágenes. Pero el problema es que esos fotones, cuando estás interactuando el fotón contra un cuerpo lo suficientemente grande, rebota. O sea, cuando es contra nuestros cuerpos, por ejemplo, o estás fotografiando una manzana, lo que sea que estés fotografiando. Ahora, cuando vos estás dentro de lo que sería la estructura atómica, cuando vos tenés, por ejemplo, el núcleo atómico y tenés un orbital, por ejemplo, y vos tenés un electrón y a este electrón, por ejemplo, le está llegando un fotón de un flash, que es una partícula, ¿sí? Este fotón lo que hace es entregarle la energía suficiente a estos electrones y los mueve y lo excita hacia otro orbital directamente. Por ende, lo que vos estás fotografiando, ¿sí? No es donde se encuentra esta partícula, sino que después a lo sumo este electrón puede caer de vuelta hacia el orbital inicial que estaba y emite también una luz de referencia directamente. No tiene que ver esto con la materia, pero cada vez que uno trata de sacarle una fotografía a un electrón, uno lo está de alguna manera alterando también, como bien vos dijiste. Bien, entonces,
Estas son los dos tipos de fuerza que nosotros podemos tener con respecto a los campos. Nosotros podemos tener una fuerza, podemos tener partículas en donde el campo y la fuerza tienen la misma dirección y partículas en donde el campo y la fuerza tienen direcciones opuestas. Esto es en el caso en donde nosotros tenemos las cargas eléctricas negativas directamente. Si nosotros hacemos eso para el resto del espacio, Profe, nosotros... Sí. ¿sería cuando hay superposiciones de fuerzas? No, estoy hablando solamente de... solamente, o sea, cuando vos tenés superposición de fuerzas, claramente podés tener la fuerza entre cargas de en diferentes sentidos, pero estoy hablando Sí. de simplemente interacción base entre una carga positiva y una negativa o una carga positiva y una negativa. Positiva y Claro, porque positiva y yo positiva y negativa. me había quedado eso de que el campo no es necesariamente igual, de la misma dirección que la fuerza. Ajá. Me quedé recalculando con ese tema. No lo entendí muy bien. Bueno, que el campo no tiene la misma dirección que la fuerza, tiene que ver simplemente con esta situación. Suponete que vos te encontrás en una situación que tenés este campo, ¿no? ¿Correcto? Esta configuración de campos que está generado solamente por una, por esta carga eléctrica positiva. Ahora, si vos en alguna parte de este campo electrostático depositas otra carga eléctrica positiva, básicamente la fuerza y el campo son directamente proporcionales. O sea, vos tenés esta dirección y suponete que en esta misma situación vos depositas una fuerza, depositas una carga eléctrica positiva en este punto. Vos lo mirás desde esta ecuación, la fuerza electrostática es directamente proporcional al campo eléctrico y si vos tuvieras, por ejemplo, para hacer todas unos, suponete que el campo eléctrico valiera 1 Newton sobre Coulomb, eh, ¿no? Como unidad de campo eléctrico, como primera unidad de campo eléctrico, 1 Newton sobre Coulomb. Tu carga vale 1 Coulomb y entonces tu fuerza, ¿sí? Tu fuerza eléctrica vale 1 Newton directamente. Esto vale 1 Newton y vale 1 Newton en la dirección en la que se encuentra el campo eléctrico, paralelo a estas fuerzas, a estas líneas de campo, y esa sería la fuerza. Ahora, Claro, vos podrías estar también en el caso en donde depositas una carga eléctrica negativa. Y en ese caso, ¿sí? Si vos depositaras una carga eléctrica negativa, tu carga eléctrica en vez de valer 1 Coulomb, vale menos 1 Coulomb. ¿Sí? Si el campo sigue valiendo 1 Newton sobre Coulomb en dirección hacia afuera, saliente directamente, básicamente lo que vos tendrías es una fuerza de menos 1 Newton y eso te indicaría a vos que la fuerza y el campo tienen direcciones opuestas. En este caso tendrías esta dirección de fuerza para vos. claro, esa sería la dirección de la fuerza y el campo sería eh, El campo, el sentido campo, contrario. el campo lo estás viendo en las flechas hacia afuera. Esa es la dirección del campo electrostático generado por una carga eléctrica positiva. Ah, está bien, gracias. Pero desde el punto de vista de la carga negativa, ¿no Ajá. genera también un campo? Sí, tendrías otra perturbación directamente y el campo que vos tuvieras no va a ser el mismo este. Yo estoy haciendo una situación simplemente en donde la carga que genera el campo es mucho más grande que la otra carga que vos tenés en el sistema. En el simulador vos lo podrías hacer. Vos tenés una carga y vos fíjate, si vos tenés una carga y mirá lo que pasa cuando yo deposito una carga eléctrica negativa. Queda Claro, completamente... altera el campo. Claro, eso porque las dos cargas tienen la misma intensidad, las dos valen un nanocoulomb, pero mirá, Sí, mirá cómo lo que sucede ahora cuando vos tenés tal vez una relación de 10 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenés una relación de 10 a 1 desde lo que sería el generador del campo y la carga eléctrica
que vos depositás. Queda Claro, ligeramente perturbando un poco. deformado. Es como cuando vos te parás al campo gravitatorio. Cuando vos te metés adentro del campo gravitatorio, las líneas de campo terrestres también quedan deformadas ligeramente. Pero, ¿cómo es tu masa con respecto a la masa de la Tierra? Claro. Muchísimo más chica. Claro, Claro, entonces no altera la masa de la Tierra. no altera la masa de la Tierra. Exactamente. O sea, no es que no la Entonces, alteramos, es una constante la masa de la Tierra porque nosotros salimos de ahí adentro. Pero cuando nosotros nos vamos moviendo sobre el campo gravitatorio, no lo alteramos mucho. Es lo que dicen las ecuaciones. Eh, entonces por lo menos ahora en física 2 vamos a considerar que una carga es muchísimo más grande que la otra para que no altere el campo. correcto. O vamos a encontrar fuerzas entre diferentes cargas o vamos a estar en ese tipo de consideraciones directamente. Pregunta, entonces si yo tengo una carga negativa, las líneas de campo son entrantes, o sea, son hacia la carga, ¿no? ¿Cómo dijiste? Si yo tengo una... Que vimos que la carga positiva, las líneas de campo son hacia afuera, digamos. O sea, van desde Correcto. la carga. En la negativa sería al revés. Correcto. Las Bien. cargas, eso era lo que, si vos vas midiendo todas con estos sensores, por decirlo de alguna forma, la dirección de las cargas, vos podés ir Porque midiendo. son justamente, como dijo antes, ¿no? Proporcionales a la carga, ¿no? Entonces, la negativa como que hace que, ¿no? Ujú. Lo que Son, explica. unos son los creadores de los campos, ¿sí? Y eso van a ver que es muy diferente de cuando veamos campos magnéticos dentro de 3 unidades. Los campos eléctricos tienen es uno de estos principios universales. Tienen un origen y tienen un fin. Lo ves en tu análisis matemático 2. ¿Te acordás cuando la divergencia de una ecuación era diferente de cero? ¿No? Estoy cursando análisis 2 ahora, así que. Claro, tenés las divergencias y tenés los sumideros, ¿te acordás? Los creadores de los Sí, campos y los sumideros de los campos. Entonces, las cargas eléctricas positivas son los creadores de los campos y las cargas eléctricas negativas, fíjate que son los sumideros de los campos. El campo va directamente ahí a morir, por decirlo de alguna forma. De igual forma que vos lo verías esto si vos una canilla y tenés una bañadera y vos abrís la canilla y bueno, vos tenés ahí lo que te permite a vos crear el campo de lo que sería tu hidroestática. Y si vos abrís el drenador de tu campo, viste que se va revolviendo todo el agua y se va metiendo hacia adentro del campo, hacia adentro del drenador de tu bañadera. Bueno, eso mismo nos pasa con los campos electrostáticos. Nosotros tenemos lo que serían los creadores de los campos electrostáticos y los destructores de estos campos electrostáticos. Tiene un origen, tiene unas líneas y tiene un fin directamente. ok. Yo tengo que entrar a mi curso en 10 minutos de docencia. Lo que yo tomé la decisión de ahora recién, yo para no hacerla, para que sobre todo esta unidad que es bastante pesada y que tengan todos los conceptos, eh, cancelo la clase de la actividad, ahora ya automáticamente la elimino, del seminario socrático. Y arrancamos de entrada y hacemos 2 horas de clase como para poder, sobre todo estos conceptos que son tan fundamentales de esta primera unidad, poder sí repasarlos. Después tal vez cuando ya vayan teniendo más autonomía, pueden mirarlo en algún video, pero me parece bastante importante que esta primera clase sí la tengamos completa conmigo, si les parece bien. Hay algunas de estas Ajá. clases que me anoté a este curso de perfeccionamiento y que sí o sí tengo que asistir con presencialidad. A mí me Eh, parecería bien, profe, porque sinceramente yo todo esto lo estuve haciendo, o sea, estuve completando el campus, pero ajá. no llegué porque no me dio el tiempo de hacer lo que... Igual es a lo largo de toda la semana, hay que hacer las actividades a lo largo de toda la semana. Requiere sí o sí Sí, que sí, ustedes sí o sí activamente estén sí, hay que estar leyendo y al que día. formen. Hay que estar al día y hay que ir haciendo las actividades. Recuerden que Claro, tienen la velocidad
en el aula para ir realizando estas actividades, ¿no? No, no es que ustedes traten de no atragantarse con todas las actividades todas al mismo tiempo, sino ir haciendo una lección teórica por día, o un ejercicio de ejemplo, o un cuestionario por día, cosa de que puedan ir avanzando. Y si quieren, ¿Y entonces, potencial lo vamos a ver el jueves? sí, vemos Ah, potencial el genial, día jueves, entonces. Sí, me parece que va a ser lo genial, mejor. genial. Recién tomé esa microdecisión porque si no, siento que va a estar, o sea, nos queda todavía algunas slides más, algunos conceptos, y entonces lo que hago es, preparo algunos problemitas también para hacer y los conceptos de Bueno, potencial y de energía, si les parece, para el día jueves. después una cosita muy chiquita. La que quieran. Yo Este me mismo quedo hasta que archivo, ustedes. este mismo archivo yo lo vi en lo que son, en lo que subió en el campus, Ajá, el slide del 1.1 y 1.2, ajá, y tiene menos cantidad de páginas. claro. No sé si agregó más cosas y tiene que subir este slide o cómo Ajá. es, Sí, pero sí, yo me los voy parece que son revisando. distintos. Sí, sí, sí. Yo voy revisando. Ese que viste ahí en el campus seguramente era el del año pasado y Sí, este será nuevo. 2023 decía. Claro, yo después lo actualizo y lo subo una vez que lo Ah, terminemos. buenísimo. Sí, todos los materiales que yo voy subiendo se los comparto, así que no, quédense tranquilos en ese sentido, ¿no? Bueno, profe, No tiene nada, no me guardo nada. genial. Eh, ¿Les parece entonces eso? Si quieren, nos volvemos a juntar el jueves directamente y hacemos el resto de toda la clase con algunos ejemplos. Así pueden terminar estas primeras 2 unidades. Ustedes continúen de forma autónoma con los conceptos que vimos, que son cargas y campos directamente. Profe, Dale, entonces el profe. jueves A mí me ¿Esperen? el parece bien. seminario socrático o sea, no preparamos eso No lo y tenemos preparen. clase teórica normal. Ok, Correcto. Yo perfecto. ahora lo borro y lo anuncio también ahí directamente en el Slack general. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta o algo que quieran revisar o hacer o preguntarme antes de desconectarme? Sí, una consulta más. Para hacer alguna consulta de ejercicios, yo vi que había un foro de consultas en el aula virtual, pero no Ajá. sé si esas no las responde y responde únicamente por las de Slack. Claro, me parece que es mejor por Slack directamente, es más instantáneo Ok, esos foros. Y una última está pregunta, bien, profe. gracias. Esto no lo entendí bien. ¿Le va a pasar esto cada martes que terminamos a las 4 de la tarde? No, no son todos los martes, son algunos martes en el cuatrimestre. Lo envié, Ok, el cronograma lo envié sí. puesto ahí y entonces directamente esos martes van a ser solamente, creo que son Yo pensé que cuatro o nos cinco. estaba comentando eso como para... No lo leí bien, no me di cuenta que era suyo, creí que era como una sugerencia Ajá. para que hagamos nosotros, Claro. me El colgué curso, mucho. Sí, ¿a qué sí, te sí. referís de lo que hagan ustedes? No, no entendí eso. No, no, como que fue ahí una cosa que nos mandó no sé, Como si por... teníamos ganas de anotarnos, ¿no? Claro, algo Ah, por el estilo, no me di no, cuenta que era de ustedes. no, para nada, para nada. Es un curso de perfeccionamiento docente y yo voy haciendo estas cosas, Ah, pero cuando me perfecto. anoté no me dijeron, no me dieron el horario, no me dijeron este curso tiene estos horarios. Yo dije, bueno, va a ser en el horario noche, digo, es el horario noche, puedo acomodar eso. Y era en el horario de la tarde. O sea, entre un horario y otro. Así que no, pero yo ya me había anotado antes de las vacaciones de invierno, como para ¿Qué hacer sería esta eso? actividad. Es para qué cosa? ¿Como que mejora su categoría como profesor? Sí, son ideas de cómo enseñar en la virtualidad y en la modernidad, ¿viste? Así como yo hice una versión de este curso en el año 2015 y ahí empecé a cursar la maestría y de ahí tuve la idea de cómo hacer esta materia virtual con simuladores, con todo lo que vos estás haciendo probablemente. Mm, Muchas de esas ideas vinieron de ahí, ¿viste? De cómo enseñar en el siglo XXI, que es diferente tal vez esta idea de tener una aula invertida virtual, de que ustedes tengan trabajo para ir haciendo autónomamente y de yo ayudarlos, obviamente, a que ustedes vayan teniendo estos razonamientos lógicos correctos, tener la idea de tener la evaluación formativa, que es, la evaluación formativa es, todas las unidades yo te voy diciendo
qué hiciste bien, qué hiciste mal, ¿viste? Vos te podés ir midiendo constantemente. O sea, todas estas ideas no es que surgieron del aire, sino que las aprendí en alguno de estos cursos, Claro. en la maestría. Y entonces esto, y ni hablar que hay un concurso docente este año. Yo concursé el año pasado, pero el año pasado concursé contra el jefe de cátedra también. Y entonces me tocó competir es como querer jugar un partido de tenis contra Federer. Y entonces es imposible contra el jefe de cátedra. Y este curso me serviría para competir ahora para un concurso de asociados. Mm. Para eso me serviría. Pero Y si ustedes último, necesitan, me ¿no? dicen en otro momento, che, Julián, mirá, necesitaríamos que sí o sí, capaz que en los días que tenemos estas clases podemos empezar un rato más temprano, eso podría ser también una opción. Tal vez empezar a las 2, cosa de tener. Igual electrostática es Claro. la unidad más larga, es la unidad más larga. Yo no quise cambiarlo en el medio porque me lo avisaron esta semana, lo del curso, los encuentros sincrónicos. No lo quise cambiar en el medio de la semana, pero para los otros podemos empezar más temprano, si les parece. Y también son clases que pueden ser más cortas, inclusive, si no son tan largas como electrostática. Creo que me habías dicho algo, Lara. Sí, el jueves hacemos bien de 2:30 a 6:15 la clase. Yo no soy tan fana de tanta actividad sincrónica al mismo Súper tiempo. largo. Sí, Sí, yo en general 1 hora y media, eso, algo así, 2 horas, ¿viste? Más o menos, yo creo que eso es el tamaño que uno puede manejar, ¿viste? Si ya cuesta mirarte un capítulo de Netflix de una serie, digo, clase de física virtuales, prefiero que sea más, si ustedes lo necesitan, 1 hora y media, 2 horas, después ustedes trabajan parte autónoma y después si alguien necesita algo más me lo pide y lo vemos en otro momento, pero 4 horas todas sincrónicas me parece que es un montón directamente. Estoy de acuerdo. Sí, sí, está pensado esto para que no sea eh, tan pesado. Bueno, lo de También esta para que semana tengamos tiempo de practicar y ¿no? de lo que y de vamos viendo. procesar y que la única forma de que ustedes aprendan esto es que ustedes se sienten con los caminos lógicos y practiquen. Eso es lo más sí, importante. Y yo los ayudo con todo lo que necesiten. En eso ustedes cuentan con mi completa colaboración. Bueno, buenísimo, profe. nos vemos el jueves. Dale. Nos vemos el jueves. Les mando un saludo. Chao, profe. Chao, Hasta chao. Chao, luego. gracias. Adiós.